Hola y bienvenidos a una nueva entrevista en Baloncesto Prisma. Hoy tenemos el placer de poder conocer a Fernando Laura, uno de los mejores periodistas del baloncesto español y también de los más importantes. Nos va a contar a lo largo de la entrevista cómo comenzó la revista Gigantes del Básquet, cómo eran esos viajes que hacía en los 80, 90 a la NBA y cómo llegó a la mejor liga del mundo a los aficionados españoles gracias al periodismo. Además de un montón de anécdotas con jugadores como Michael Jordan, las estrellas del Real Madrid y mucho más. Todo eso aquí en esta entrevista. Así que dicho esto, comenzamos. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fabio, gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado de estar aquí. Ya sabes que a mí me gusta mucho hablar con la gente joven, sobre todo con la gente que pone tanta ilusión en algo como la que pones tú. Así que estoy encantado de estar aquí y de hablar con tus seguidores y con tu gente y hablar sobre todo de baloncesto. Me encanta. Efectivamente, vamos a hablar mucho de baloncesto. Lo primero, darte de nuevo las gracias por acceder a compartir este rato con nosotros y encantados de tenerte. Para comenzar un poquito la entrevista y romper el hielo, ¿qué te parece si nos comienzas contando cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del baloncesto? ¿Por qué te adentraste en este deporte y hacia cuándo fue? Hombre, a ver, yo el baloncesto lo amo desde niño chico, ¿no? Jugaba cuando era niño, luego fui jugando de mayor y siempre he sido seguidor y forofo del baloncesto, ¿no? Pero fíjate las casualidades de la vida para que veas que hay que ser valiente, perseguir los sueños que uno tiene, ¿no? Yo empecé a hacer fotos y a escribir textos allí por el año 80 quizás, 70 y algo, 80. Honestamente, con las fechas voy a tener algún problema. Así que si alguien dice no, porque sé que hay mucha gente que, como decís ahora, friki de las fechas y me va a decir, no, eso fue el año 86 y tal. Pues va a tener razón, ¿vale? Y me disculpo por anticipado. Pero ya te digo, sobre esa fecha yo empecé a escribir y a hacer fotos y esto y entonces pues como el baloncesto me gustaba tanto, existía una revista que se llamaba Nuevo Básquet, que era la única revista que había de baloncesto y se editaba en Barcelona. Y un día cogí un tren a Barcelona y fui a ver a mis padres que viven allí y en el camino, pues en la estación me compré la revista Nuevo Básquet, la fui leyendo, que me encantó y tal. Total, que cuando llegué a Barcelona busqué un ratito para ir a presentarme allí, llamé a la puerta y me presenté y dije, oye, que mira, me llamo Fernando Laura, tal, le hago fotos, escribo y tal, lo que sea necesario. Me recibió Franco Pinotti, una leyenda del periodismo deportivo y sobre todo del baloncesto, y estuve hablando con él y nada, y salimos ahí ya con un apretón de mano y dijimos, pues empiezas a ser corresponsal allí en Madrid. Y me dijo, tenemos un corresponsal allí, tal, un tipo que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, Sixto Miguel Serrano, y cuando volví a Madrid, pues le fui a ver, tuvimos una conversación, quedamos a comer, creo recordar, tuvimos 5 o 10 minutos hablando, luego nos fuimos a comer, y a partir de ese momento, pues fue como un amor a primera vista, ¿no? Un flechazo. Nos caímos fenomenal y empezamos a trabajar juntos. La verdad es que era una aventura, ¿no? Teníamos que movernos por Madrid, por las canchas de Madrid, Estudiantes, Caja Madrid, Real Madrid, pues y entonces pues él hacía los textos y entrevistas y yo hacía fotos y como era todo tan nuevo, ¿sabes? Había muchísimo espacio para crear, para hacer cosas distintas, nuevas y tal. Y entonces, pues yo empecé a inventarme algo que llamaba, que alguien luego llamó fotografía psicológica, ¿no? Pero era un poco, la verdad es que no era un invento mío, es cierto, hay que decir. Yo leía mucho, siempre me ha gustado buscar referentes, ¿no? De gente que hace cosas interesantes. Existía, uh, existía una, una revista que se llama Sport Illustrated en Estados Unidos y hacían unos textos y unas fotos maravillosas. Y entonces, pues, vi yo las cosas que hacían, no sé si recordarás tú y tú, sobre todo la gente que te sigue, igual es demasiado joven, las Torres Gemelas míticas del 11 de septiembre, pero había una pareja de pivots en Houston
que eran Ralph Sampson y Aquino Olajuwon, que eran, les llamaban las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, sí, un fotógrafo, el gran Andrew Bernstein, le lo llevó a las Torres Gemelas y los puso debajo y hizo una foto, ¿no? De ellos dos vestidos con la equipación de Houston. Aquello me impactó, porque imagínate las Torres Gemelas, los dos jugadores delante, tal. Me impactó y dije, esto hay que hacerlo, esto hay que vivirlo, hay que hacer esto en España. Total, que me empecé a mover, los jugadores eran otros tiempos, todo era mucho más fácil, eran más cercanos, y me empecé a mover con ellos y empezamos a hacer unas fotos muy divertidas, ¿no? Un día cogí a Fernando Romay y me lo llevé a un desguace y ahí con la camiseta del Real Madrid, con la ropa del Real Madrid, le subí a unos coches con una puerta, con un balón, una puerta de coche y tal, como destrozada y tal, y un balón aquí pinchado en la mano y parecía pues, como el gran pívot dominador del baloncesto español, ¿no? Y bueno, pues eso tuvo mucho éxito, la gente le gustaba, le parecía divertida, fuimos a más, Sixto Miguel Serrano y yo, al que me gusta llamar mi hermano, pues un día decidimos, siguiendo ese parámetro de juventud, pues decidimos montar una revista juntos, la revista Gigantes del Básquet, y bueno, la montamos con mucho miedo, y es un semanal, y el día que salimos, el número 1, agotamos. Se agotó la revista, fue un pepinazo brutal, la gente por la calle la buscaba, era increíble. Los de la distribuidora nos dijeron, esto ha sido lo más fuerte que nos ha pasado nunca. Y nada, a partir de ahí, pues gigante, 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 y durante un tiempo, y después por circunstancias feas y ya lejanas y olvidadas, pues Sixto, Miguel Serrano y yo nos fuimos de gigante, montamos otra revista más que se llamaba Básquet 16, yo creo que fue la siguiente, ya muy profesional todo, que teníamos al grupo 16 detrás, y había otra que fue durante el Mundial de España que se llamaba Zona Press, creo recordar, Zona Press. Y bueno, así fue. Entre estas cosas, pues fuimos a la NBA por primera vez en la historia, dos periodistas, me refiero a jovencitos pequeños ahí, fuimos a la NBA, entrevistamos a todas las estrellas de la NBA, incluido a Michael Jordan, y entrevistamos también al jefe de la NBA, al comisionado, ¿no? Que era en ese momento era David Stern. Y yo recuerdo una frase, una pregunta de él, ¿no? Que nos preguntó, ¿vosotros creéis que esto de la NBA interesa allí en España? Entonces, claro, a nosotros nos pareció alucinante porque, claro, estábamos todo el día escuchando radios americanas y buscando información por todos lados. Y dijimos, claro, sí, tal. Bueno, pues ahí, a partir de ahí, fue todo, la NBA desembarcó a los pocos años en España, vamos, en Europa realmente, y nosotros pues ya teníamos un contacto sólido con los jugadores NBA, con Jordan. Jordan le hacíamos entrevistas y luego cuando íbamos al All-Star Game y tal, pues nos buscaba para que le lleváramos la revista, ¿no? A él le gustaba verse en español, como decía él, ¿no? Porque estaba casado con una mexicana, con una mujer de origen mexicano, Juanita, y le decía, él decía, con esto voy a demostrar a Juanita que yo sí hablo español. No hablaba ni papa de español, ¿no? Entonces tenía la entrevista ahí en español y se la llevaba a su mujer y luego venía Juanita y nos preguntaba, ¿es verdad que Michael ha hecho esto en español? Nosotros nos reíamos porque la mirábamos con cara como no nos queríamos echar un enemigo como ese, ¿no? Y bueno, pues esa era la relación que empezó a haber allí con gente como Jordan, ¿no? La verdad es que fue una época, pues como te puedes imaginar, magnífica, ¿no? Por ahí empezó más o menos todo. Luego entré a trabajar al Real Madrid,
estuve trabajando en el Real Madrid durante 10 años, siendo la revista del Real Madrid y los medios escritos que se editaban. Y nada, otra experiencia magnífica, pues en el mejor club del mundo, ¿qué quieres que te diga, no? y bueno, pues eso es una cosa que queda para el resto de tu vida, ¿no? Y bueno, así pues hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que tengo ya 65 años y ya estoy pensando en jubilarme y descansar un poco, aunque tengo un trabajo que me permite vivir razonablemente bien, pero vamos, quiero otras cosas ahora, ¿no? Quiero tranquilidad. Y ahora fíjate, para que veas que sigo vinculado al baloncesto, soy presidente de un club de baloncesto en Alcobendas, del Balcú de Alcobendas, y soy entrenador de un equipo de personas con discapacidad. Y con ese proyecto, con mis 2 hijos, con Gonzalo y con Rodrigo, y otra persona que nos ayuda también, Lucía, y en ese proyecto que llevamos 8 años, 8 o 9 años, pues mientras disfrutábamos del baloncesto, hemos sido 2 veces campeones de España y una vez campeón de Madrid. Y todos los miércoles entreno y los sábados tenemos partido y sigo, como ves, muy vinculado al baloncesto, ¿no? Y ver a los chavales, chicos y chicas de Balcú, de que hay niños y niñas desde Benjamín hasta seniors, hasta nacional, pues la verdad es que muchas veces algún amigo, incluso mi mujer, alguna vez me pregunta, pero ¿qué haces metido aquí con tantas preocupaciones y echándole tanto tiempo a esto? Y yo pues siempre digo que me gusta mucho el baloncesto, disfruto, me voy a ver al Madrid en la liga, en la Euroliga, que me fascina esa competición, más que la NBA, tengo que decirlo. Y eso, y sigo viendo baloncesto y veo gente jugando a baloncesto junior, cadetes y tal, y me parece divertido. Así hasta hoy. Has ido haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido toda tu trayectoria, luego iremos profundizando y te iré preguntando algunos detalles más específicos, pero volviendo un poquito al principio, me gustaría hablar contigo sobre la diferencia en el periodismo que ha ido habiendo y que tú has ido notando durante los años. Cuando tú iniciaste en el periodismo, has hecho en tu última respuesta varias referencias a que las cosas eran muy distintas a día de hoy, en el sentido de que, por ejemplo, los jugadores eran mucho más accesibles. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo has vivido tú esa transformación del periodismo y si crees que realmente es positiva o negativa. Quizás también ha ido muy de la mano de toda la digitalización y de las nuevas tecnologías, cómo se han incorporado a nuestra vida. Hombre, sin duda, la gran revolución es la incorporación de las redes sociales y la digitalización, ¿no? Sin duda. Pero también yo siempre digo que el factor humano es el que marca todo, ¿no? Dentro de esa revolución, que podía haber sido muy bueno porque estos medios nuevos de los que disponéis tienen una cosa fantástica, que es esto que estamos haciendo ahora, y también la inmediatez, ¿no? La inmediatez, pues que te da, antiguamente era solo la radio la que te daba la inmediatez de una noticia y tal, pero ahora no, ahora también existe la imagen, ¿no? Yo hubo un momento, hace ya muchos años, que pensé que esto iba a dar un cambio a otro camino, ¿no? Pero luego la verdad es que en el fondo estoy sorprendido con este viaje, ¿no? Este viaje a ninguna parte, porque creo que el periodismo no ha evolucionado bien, no ha envejecido bien, ¿vale? Hay un montón de circunstancias que ayudan a esto. Creo que elementos, programas como este Chiringuito no hacen más que ensuciar una profesión muy digna y donde pues eso es un auténtico circo. Lo he visto una vez y a ratitos, espacios cortos y tal. No me parece bien, no me gusta, me parece feo, me parece, no te digo, embarrar una profesión, el payaseo, convertir a profesionales en auténticos payasos, cosa que no me parece razonable ni me parece bien. Pero ese es el resultado, ¿no? En el camino hay otras muchas cosas que han ido pasando
Y yo creo que la intervención de los clubes, el camino que han utilizado hacia la comunicación, ¿no? Los departamentos de comunicación, aíslan a los jugadores de tal manera por, entre comillas, protegerlos. Porque claro, los grandes jugadores hoy en día son máquinas de hacer dinero, empresas, ¿no? Entonces, les quieren aislar, les quieren proteger para que no cometan errores, para que no cometan, no se metan en situaciones difíciles, ¿no? Les han aislado tanto que yo creo que les han convertido en algo un poco alejado de los seres humanos, ¿no? De las personas, de la gente normal y corriente, ¿no? Y yo creo que por eso también vemos tantas cosas que ocurren a los futbolistas, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Cosas feas también, cosas que no nos gustan, se meten en líos tontos, en líos ridículos, pero yo creo que es esa desconexión que tienen con la realidad, ¿no? Cosa que en el baloncesto, pues seguramente si siguen las cosas así, acabará ocurriendo. El baloncesto es un deporte más pequeño, de menos importancia, pero también el jugador se empieza a aislar, ¿no? En mis tiempos, aquellas fotos que te digo con Romay, pues acabó en un restaurante comiendo los dos, ¿no? O tomando una cerveza, o con los dos, o con Sixto Miguel Serrano. Entonces, pues tú ibas a hablar con ellos y esperabas tu momento después del entrenamiento y te atendían, te trataban bien, ¿no? O sea, yo no sé si te sonará Dino Meneghin, un pívot italiano que jugó en la Tracer de Milán, que era un ogro, ¿no? O sea, hasta los periodistas le temíamos, ¿no? Un tío grande, una espalda enorme, una cara enorme, cara de malo, ¿no? El tío perfecto. Y yo fui a entrevistarle con Sixto Miguel Serrano, allí a Milán. La primera entrada no fue muy allá. Al día siguiente estábamos allí y nos invitó a comer a su casa. Y nos fuimos a su casa en un ático enfrente al Duomo y acabamos comiendo una pasta hecho por él, con su mujer, con su hijo, con sus hijos. Luego el hijo fue jugador, y con el otro americano, no recuerdo el nombre, el otro americano de la Tracer de Milán. Yo he ido a comer muchas veces a casa de Mitchell, el jugador del Real Madrid, es un tipo fantástico, magnífico. He ido a comer con él, bueno, con restaurantes, hemos estado en sitios con muchos jugadores, con Zamorano, con Butragueño. Bueno, pues, hombre, también yo trabajaba allí, pero, ¿sabes? Había otra relación, era más fácil todo, ¿no? Pero siempre había, yo creo que la clave también era que en aquellos tiempos la gente que trabajamos en la prensa hemos sido muy respetuosos con separar las cosas que son el trabajo y lo que es vida privada, ¿no? Yo tengo muy poquitas fotos con jugadores, por no decir prácticamente ninguna, ¿no? Quizá ahora me arrepienta de no tener una con Jordan o tal, pero ¿por qué? Pues porque lo entendía como una relación de trabajo que iba un poco más, iba más allá en algunos casos. Yo, uno de mis grandes amigos a un nivel personal es Fernando Romay, ¿no? Que tengo una relación excelente con él, o José Beirán, Alfonso del Corral, no sé, el Indio Díaz. Con ellos, por ejemplo, mañana nos vamos de viaje con las parejas, nos vamos a Ibiza, todos allí y tal, vamos a pasar unos días, ¿no? Bueno, ser respetuoso con las cosas, con el entorno, ¿no? Entonces, como cuando se caen los aviones, ¿no? No hay una razón. Hay varias pequeñas razones que se van juntando y de repente en ese momento explosionan y hacen un auténtico desastre. Por ahí ha ido el camino del periodismo deportivo, ¿no? Con muchas malas decisiones, con muchas malas actuaciones, con gente como, vuelvo a repetir, como los jefes de prensa, los departamentos de comunicación de los clubes, que no han ayudado en nada. Y bueno, pues creo que en el fondo aquello de que cada uno tiene lo que se merece, que no creo que sea cierto, pero en este caso sí que entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Creo que esa es la historia. Pero, Fabio, te voy a decir una cosa. Yo creo que a tus seguidores
les interesa bien poco eso, ¿no? Porque, creo, porque a veces los periodistas, la gente que trabajamos en la comunicación, nos creemos que eso es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Cuando yo creo que no. Yo creo que ese tipo de cosas son nuestra vida, nuestra profesión, lo duro que está, lo feo que está, lo difícil que es, pero bueno, pues hay otras opciones y hay maneras de hacerla y es duro, pero ¿qué no hay duro hoy en día? ¿Qué no es difícil de empezar para la gente de tu edad? Todos los principios. El mío fue llamando a una puerta de una redacción. Me podían haber mandado a freír moñigas. Bueno, pero son las circunstancias, ¿no? Pero yo creo que a la gente le interesa más las cosas interesantes que la propia profesión de periodismo, ¿no? Creo, en términos generales. Quizás, como dices, a la mayoría de gente sí le interesa más lo que es el baloncesto, aunque no a todos, ojo, pero hay una cosa que yo creo que también es interesante siempre decir, y es que una cosa es lo que les interesa y otra cosa es lo que yo muchas veces siento que les convendría escuchar. Porque yo cada vez, pues por suerte, voy metiéndome más en el mundo del baloncesto y voy viendo cosas que quizás los aficionados no ven porque están al otro lado, ¿no? Y quizás cuando tú estabas comenzando, como hoy nos he estado contando, sí era posible desde fuera ser realmente conocedor de cómo era la vida de los jugadores y cómo eran, y a día de hoy es mucho más difícil. Y por eso creo que mucha gente ve el baloncesto de una forma en la que realmente no son conscientes de lo que hay detrás de los jugadores, de las personas. Y muchas veces, pues sí, me llegan comentarios de a ver si puedes traer a esta persona, a este entrevistado, pero y yo evidentemente intento traer a los mejores jugadores. Pero también muchas veces, y esto quizás te sorprende, cuando traigo a gente que son periodistas, que son incluso preparadores físicos, que quizás no es lo más llamativo, una vez escuchan la entrevista y lo dan una oportunidad, dicen, pues fíjate que esta persona, este entrenador, este directivo, me ha abierto los ojos sobre una nueva forma de ver el baloncesto. Y yo creo que eso también, tú como periodista entenderás la importancia de comunicar la situación real, no solo lo que vende, que quizás sean los highlights y las mejores jugadas dentro del campo. No sé qué opinas tú al respecto. Hombre, sin duda, ¿no? Hay que presentar si tú tienes esta oportunidad, ¿no? O sea, porque tienes la oportunidad de hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Porque esto es tuyo. Entonces, pues, hay otro camino, ¿ves? Es una buena manera de interpretar la profesión, ¿no? Una manera personal, de darle un toque personal, ¿no? Bueno, tú me preguntaste antes que por qué creía que cómo veía la situación del periodismo deportivo, ¿no? Te contesté a eso y sí que me parece lo razonable ahora, que me parece correcto que tú tomes caminos distintos, ¿no? Y que traigas fisios y que traigas médicos y que traigas gente a veces que está detrás de las bambalinas, ¿no? Detrás de las cámaras, ¿no? Porque eso también hace el mundo del baloncesto, del mundo del deporte en términos generales, ¿no? A mí me parece divertido, pero para que hablemos, yo en este caso me pongo en el lugar, para que hablemos de las cosas que nos pueden interesar, ¿no? De la gente, del baloncesto, del mundo del balón, ¿no? Del baloncesto. Pero, pero no de nosotros, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía, a ti te puede costar llegar a una noticia muchísimo, o sea, tienes que pasar 50 días andando, en ese momento te rompes un brazo, no sé qué, para llegar ahí tienes que hacer esto, lo otro, tal, ¿eh? Pero a la gente lo que le interesa es cuando llegas y haces la entrevista, ¿no? Lo que te ha costado hacer eso no le interesa a la gente, no le interesa. Bueno, hoy en día eh, con estas nuevas técnicas, con estas nuevas cosas que se usan para comunicarse, pues hombre, te puedes alargar un poco más, ¿no? Y puedes contar las cosas que te pasaron, pero básicamente el personaje, ese es lo que interesa, es lo que importa. Sea quien sea, el que tú elijas para entrevistar, creo que ahí es donde hay que meterse en ese mundo y rascar todo lo posible y presentarlo, ¿no? Luego, nuestra vida, nuestra profesión como periodistas es distinto, ¿no? Como comunicadores, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer para esto ya interesa menos.
Sí, sí, de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de Fernando, sin duda tenemos que hablar también de su tocayo y buen amigo Fernando Martín. Entonces, si te parece, cuéntanos un poco cómo comenzó tu relación con él y luego ya hablamos de cómo fuiste uno, nos lo has dicho antes, de los primeros españoles en seguirle, estando en su debut allí en la NBA y demás. Pero primero, ¿cómo le conociste? Bueno, fue aquí en Madrid, ¿no? Eran esos tiempos donde después de entrenar, ellos pues nos veíamos. Había un pub en Madrid que se llamaba Rebote, especializado en baloncesto, y ahí íbamos la mayoría de jugadores, árbitros, periodistas, en fin, de todo el mundo que tenía algo que ver con el baloncesto acababa en algún momento en aquel pub, ¿no? En Rebote, que estaba por Alonso Martínez. Y bueno, charlando, ¿sabes? Yendo pues a hacer entrevistas a la ciudad deportiva y poco a poco hablando. José Joaquín Brotons, que es otro periodista de, de élite, de los buenos, de los que a mí me gustan, un buen amigo mío, pues estaba también por ahí y bueno, hicimos buena amistad. Pero fíjate que básicamente por hablar, charlar mucho y la música. Nos coincidían los gustos musicales de aquellos tiempos y por ahí nos gustaba hablar y hablar y hablar. Vamos a cenar, vamos a comer, íbamos, tal. Y, y, y así, poco a poco, pues llegamos a ser amigos, muy buenos amigos. Ahora sí, cuéntanos si te parece cómo fue, porque cuando hablamos de NBA quizás siempre hablamos de pionero de Pau Gasol, pero realmente hubo una persona que fue antes a la NBA y que luego permitió a gente como Pau Gasol ir, que fue Fernando Martín. Y además tú fuiste un pionero como periodista en seguirle. Entonces cuéntanos esa historia que quizás, no sé qué sensación te hará a ti, pero a mí hay veces que me da pena porque siento que está olvidada o incluso tapada por gente que ha llegado después. Vamos a ver, la historia es la historia. O sea, nadie puede ni olvidarla ni siquiera cambiarla, ¿no? La historia está ahí, está escrita y eso es inamovible, ¿no? Porque esa es la realidad. Y Fernando Martín efectivamente fue un pionero, fue, además del primer español, fue el segundo europeo en llegar a la NBA, ¿no? Por detrás de un búlgaro que se llama Glukov, creo recordar, Georgi Glukov, que fue el primero en llegar allí a la NBA, ¿no? Y Fernando era un tipo muy especial, ¿no? Fernando llegó allí por sus santos, por sus santas narices, ¿no? Era un perseguidor de sueños. O sea, Fernando era un soñador que quería hacer realidad sus sueños, ¿no? Era un tipo muy adelantado a su tiempo, una persona muy especial, un tipo preocupado de muchas cosas, además del baloncesto, ¿no? El baloncesto ocupaba su tiempo, pero luego le gustaba leer, le gustaba salir, le gustaba ir al campo, le gustaba pasar buenos ratos, le gustaba ir a comer y preocuparse de pequeños detalles, ¿no? Entonces, cuando llegó la ocasión de irse a la NBA, no lo dudó, ¿no? O sea, esto es un gesto de valentía absoluta, ¿no? Porque cuando él se va a la NBA, él aquí en España es una estrella, en Europa es una estrella, ¿no? Y cobraba un dineral, ¿eh? Un auténtico dineral. Y era, bueno, pues era un tipo que le paraba en las calles y había trascendido el baloncesto. Salía en todo tipo de revistas, en el Ola, en la tele, salía en programas que no tenían nada que ver con deporte. Y llegó esta oportunidad y fue allí como rookie. Fue como rookie, o sea, fue como los juniors de aquí, pero fue allí con sus santas narices y cuando le dijeron que él tenía que llevar los balones, él dijo que no. Que los balones los tenía que llevar quien quisiera, pero que él no. Que él no era un rookie al uso, que él era un jugador de baloncesto profesional y que el tío luchaba por las cosas, ¿no? No sé si sabes tú la anécdota de la tilde en su apellido, ¿no? Él cuando llega a Estados Unidos lo llamaban Martin, Fernando Martin. Y él se hace poner en su camiseta la tilde en Martín. Y claro, era muy curioso. Ahí yo de hecho hice fotos, en algún lado tienen que estar por ahí las fotos de la tilde puesta en su apellido, ¿no? Y él
se empeñó en que le llamaban Martín, su apellido era Martín. O sea, le daba igual que llamaba Fernando, pero Martín era. Entonces, bueno, era una persona distinta, vuelvo a repetir, un tipo de lo que yo aprendí mucho y animo ahora a la gente de tu edad. Por eso estoy yo un poco aquí también, ¿no? Porque creo que evidentemente el futuro es vuestro y tenéis que buscar, perseguir los sueños y pelear por ellos, ¿no? Y hacer lo posible porque esos sueños se hagan realidad. Ojo, que esto es muy fácil de decirlo con 65 años. No, no, porque yo también tuve tu edad y la de tus seguidores y también lo hice. Y ojo, nunca o muchas veces no sale bien. Hay muchas ocasiones en las que no sale bien. Fernando Martín es una estrella que llegó pues mucho más lejos de lo que nadie podía imaginar, ¿no? Abriendo caminos, siendo un pionero, un trailblazer, ¿no? Como llaman allí en Estados Unidos, y hizo, pues abrió este camino a la NBA, ¿no? Luego han ido otros. Pau Gasol, que es un tipo excepcional y además un magnífico jugador de baloncesto, y es efectivamente ha sido el primero que ha durado tanto tiempo y que ha ganado anillos y que es una estrella allí, ¿no? En la NBA. Pero el primer jugador español en ir a NBA fue Fernando Martín y eso es absolutamente indiscutible, ¿no? Ese es el que abrió los caminos, buscando su sueño, peleando. Lo hizo, le duró un año, se pegó una buena leche, jugó muy poco y se tuvo que volver. Yo le pregunté cuando volvió, le dije, Fernando, ¿te vuelves con sensación de fracaso a nivel personal? Y me dijo, no, 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 he vivido la NBA, ya sé lo que es la NBA, la he soñado, la he visto y ahora he jugado ahí. Y me dijo, sé a lo que huele el doctor J, sé a qué huelen los jugadores de allí, y eso no me lo va a quitar nadie. Dice, yo les he empujado, les he ganado un rebote, me han metido una canasta, he jugado con ellos y contra ellos. Y eso no, de ninguna manera es un fracaso. Tenía toda la razón, ¿eh? Yo lo pensé y digo, joder, qué razón tiene este tío, macho. Este tío ha jugado con los mejores. Bueno, no salió todo lo bien que esperaba, él volvió y bueno, volvió a su puesto, volvió al Real Madrid, volvió a la selección y siguió su vida y había tenido una buena experiencia. Por eso digo, persigamos los sueños, perseguirlos, intentarlo, que a veces, lamentablemente, la mayoría no va a salir como uno creía. Pero lo hemos intentado y eso deja un buen pozo, ¿no? Una buena historia a ti, en tu fuero interno. Y cuando te miras al espejo te reconoces. Lo peor que te puede pasar es mirarte al espejo y no saber ni quién eres, no reconocerte de ninguna manera, ¿no? Hay que Des- soñar y hay que vivir. Tomamos nota de eso. Después de lo que has estado diciendo, me ha surgido una pregunta que va a ser un poco paréntesis y ahora seguimos hablando de Fernando un poco más y de otros jugadores de la época, pero por lo que estás diciendo, jugadores como Fernando eran realmente buenas personas. Y yo pienso un poco en los jugadores jóvenes que yo conozco y justo da también la casualidad de que probablemente el mayor prospecto que he conocido de verdad del baloncesto español, como es como persona, es Sergio de la Rea, que fue el primer entrevistado que tuve en el canal hace ya bastantes años, cuando ni siquiera estaba en Valencia Basket, y ahora ya está en el primer equipo, y puedo decir que realmente lo que le hace especial no es su forma de jugar, sino es su forma de ser y lo buena gente que es, el buen corazón que tiene y los valores que le definen. ¿Tú crees que realmente para un jugador profesional, porque eso es lo mismo en aquella época que en esta, influye a la hora de llegar más lejos, ser realmente buena persona, tener buenos valores y actuar como buena gente? Sí, rotundamente sí. Pero ojo, no solamente como jugador, ¿eh? Como cualquier tipo, ¿eh? O sea, ser buena persona, tener una persona honesta, te va a llevar a sitios mucho mejores, te lo garantizo. Pero ojo, por un camino más largo. Hay un camino más corto, que es el de parecer que no eres y el de adaptarte, el de apuñalar por la espalda. En fin, ese camino existe, lo conocemos. Es corto. Se llega a las metas antes
Lo que pasa es que a veces no se llega o no se llega para quedarse. En cambio, el otro, el que tú me estás planteando, es más difícil, es más largo, pero cuando llegas te quedas, porque la gente te respeta. Y eso es muy importante en la vida. O sea, de verdad que hay muchas veces que tenéis que pensar que lo que nos diferencia de los demás es nuestro propio nombre. O sea, lo único que tenemos nuestro es el nombre. Eso hay que cuidarlo, pero cuidarlo como que la gente te identifique como un alguien honesto, con valores, que sabes lo que tienes que hacer para llegar a los sitios y que la gente te tenga respeto. Si no consigues eso, no has conseguido nada. Así que estoy seguro que lo que has dicho es muy necesario, muy importante y hay que cultivar eso. Y joder, yo echo de menos, esto ya es un poco ahí quejica quizás de viejuno, echo de menos un poco de honestidad, ¿no? Un poco de valores, de gente que quiera hacer las cosas buscando el bien general, el bien común, ¿no? O por lo menos no pisando a los demás, ¿no? Hay que plantearse ese tipo de cosas y prepararse y ser una persona preparada, saber de lo que hablas, porque has estudiado, porque has leído, porque que lo que te gusta te empape, ¿no? Y tener tiempo para hacer las cosas. Las cosas no son inmediatas, las cosas son con pozo, tranquilo, a fuego lento, se cocina mejor, ¿no? Entonces, por eso, vamos, el 100% de acuerdo con lo que has dicho, Fabio. Por cerrar lo de Fernando Martín, quiero que nos cuentes cómo viste tú desde dentro una anécdota que te he oído alguna vez, y es que el día en el que él debutó, de los primeros partidos, el pabellón entero se volcó con esos tres españolitos que estaban cubriendo al otro lado del charco el partido, ¿no? ¿Cómo fue aquello y cómo lo viviste? Imagino que no te lo esperarías. Para nada. La verdad es que ya sabemos aquí que los americanos son los reyes del marketing, ¿no? Y de las relaciones Está públicas claro. y tal. Y llevan mucha ventaja, ¿eh? Y bueno, nosotros llegamos allí, íbamos tres periodistas españoles, iba Manuel Nacer, estaba Sixto Miguel Serrano y yo, y Sixto y yo hicimos un pool de periódicos porque para poder ir y pagarnos ¿cómo se llama? La estancia allí, ¿no? El viaje y la estancia, a Portland. Yo os pido a todos los que estáis viendo esto que os pongáis en el lugar, esto era el año 84, 86, por ahí, no recuerdo bien, eran otros tiempos, o sea, viajar costaba muchísimo y coger un avión e irte a Portland, Oregón, que está en el infinito en aquellos tiempos, era mucho más. Entonces, bueno, pues yo hablé con varios periódicos, con alguna radio, con el tal, para ir y traer y venderles el reportaje, ¿no? Bueno, y entonces llegamos allí al debut de Fernando Martín, fíjate, nos dio por ir, asiste a mí, y Manolo Lama, que es un crack absoluto, muy buen tipo, lo vio la noticia y dijo, ahí tiene que estar la SER, en la cadena SER. Y se vino con nosotros, ¿no? Y cuando llegamos allí, al principio nos miraban como estos tipos de dónde son, ¿no? Estos tipos quiénes son, que vienen a ver a Fernando Martín, un rookie que va a debutar aquí. Nos costó entrar, pero bueno, tuvimos mucha suerte, gracias precisamente a que son los reyes del marketing, pues nos acreditaron y estuvimos ahí con él 3 días antes del debut y 2 días después, y de pronto estábamos allí sentados en el estadio, esperando a que saliera Fernando y tal, antes de empezar el partido, y de repente el speaker dice, queremos dar la bienvenida a 3 periodistas españoles que han venido con nuestro jugador, Fernando Martín, y están aquí, bueno, empiezan a nombrar Manolo, Manuel Lama, Sixto Miguel Serrano, Fernando Laura, y aparecen nuestras imágenes en el marcador del pabellón. Y claro, nosotros estábamos, pues eso, mirando para otro lado, estábamos esperando a que empezara el partido, nadie nos había dicho nada. Y ves hasta ese palacio que había pues, 20.000 personas, ¿eh? Pues se levanta, empiezan ahí a aplaudir y empiezan a gritar Fernando, Fernando. Nos hizo mucha gracia porque, claro, estábamos ahí
y Fernando Martín, que en ese momento estaba sentado en el banquillo atándose las zapatillas, nos empezó a mirar y claro, nosotros hacíamos así para vacilarle a él, ¿no? Y él nos miraba y hacía diciendo, esto no hay derecho, macho, estos tíos les aplauden más que a mí. Y nada, que fue una situación muy divertida y luego hasta firmamos autógrafos cuando terminó el partido, al salir por el pabellón. Pero Vaya, vamos, vaya pedazo de historia y bueno, de historias las que nos estás contando a lo largo de la entrevista. Has hablado también antes sobre Michael Jordan y la relación que teníais con las revistas y demás. No sé si hay algún otro jugador sobre el que nos quieras contar alguna anécdota y cerramos ya lo de la NBA durante la entrevista que también pueda sorprender a la gente vuestra interacción con ellos. bueno, mira, voy a hablar de jugadores viejunos, ¿eh? O sea, que nadie espere que hable de los muchachos de ahora, ¿no? Que estos de ahora juegan a otro baloncesto que se parece poco a mi NBA, ¿no? En aquellos tiempos la NBA era para tipos duros, ¿sabes? Y había que ser, además de muy bueno, había que ser físicamente una bestia y tener una cabeza muy bien amueblada, porque eso era para tipos duros. Y bueno, pues por ejemplo, el doctor J era un tipo excepcional, un tipo brillante en la conversación, nos atendió muy bien, pero un tipo que me llamó mucho la atención, hubo varios, pero eh, eh, Karim Abdul-Jabbar, no sé si, supongo que sonará a tu público. Espero que sí, porque si no, es que no ven lo suficiente el canal. Expulsados, sino. Pues Abdul Jabbar le pedimos una entrevista y en principio dijo que no, que estaba muy cansado y tal. Y entonces se va con una así como camina él, un poco desidioso y tal, andando y dice, arrivederci, buona fortuna. Y entonces yo cojo y le digo, no, perdona, no somos italianos, nosotros somos españoles. Tú te has referido a nosotros ¿cómo se llama? En, Italiano. y entonces él se paró y se quedó ahí un poco así como, y me dijo, ¿hay alguna diferencia? Y digo, muchísima, muchísima. Así, ¿qué hay de diferencia? Y entonces pues empezamos a hablar de cuál era el país de Italia, cómo era España, cómo éramos los italianos, cómo son los italianos, cómo los españoles, tal, latinos, pero tal, y empezamos a hablar por ahí y él absolutamente interesado con la conversación, ¿no? Y claro, después de 20 minutos o media hora de conversación acerca de las diferencias entre los distintos países de Europa, pues ya empezamos a hacer la entrevista, ¿no? Y se la hicimos y otro, cada vez que íbamos por ahí, por Los Ángeles o un All-Star, venía a saludarnos a Abdul Jabbar como si fuéramos pues amigos de toda la vida, ¿no? Y siempre ya nos decía, adiós amigos, siempre a partir de ese momento, ya nunca más buena fortuna, ¿no? Sino que En, adiós amigos. en aquella época, lo has dejado muy claro antes, cuando has dicho que era Fernando Martín el segundo europeo que iba, entonces era todo muy cerrado, todo muy americano, pero el tema idiomas, ¿qué tal veis vosotros que manejaban los de fuera? El español y demás, aunque lo hicierais las entrevistas en inglés y eso, ¿sí que se interesaban por la cultura española o por el idioma hispano? No, hombre, por la cultura sí, por el idioma no. Sí, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero fíjate que era curioso porque nos preguntaban, ¿de dónde sois? ¿De dónde sois? Entonces nosotros decíamos españoles. Españoles. Y ya, ¿españoles de dónde? Entonces, de españoles de España. No sois mexicanos, no puertorriqueños, no, españoles. Incluso una vez nos preguntó un jugador, uh, ¿España en Europa? Sí, sí, sí. Ah, y nos dijo, calidad. Y nos atendía, ¿no? En general, hombre, hay de todo, ¿no? A Moses Malone, espero que también sepáis quién es Moses Malone,
porque si no, buscarlo y ver algún vídeo de él, era un pívot de estos duros, ásperos, rocosos, brutal, incluso diría yo. Cuando fuimos a entrevistarle, el community, el relaciones públicas del equipo, que en esos tiempos yo creo que estaba en Houston, no recordar que era Houston, no recuerdo, pero creo que sí que era Houston, nos dijo, ojo, vais a tener un problema para entrevistar a Moses. ¿Sí? Dice, hemos hablado con él para que esté tranquilo, pero el problema que vais a tener es que él habla inglés peor que vosotros. No sé cómo hablaba inglés, pero todo eran monosílabos al contestar, ¿no? Así es difícil una entrevista, ¿eh? Es muy difícil, sí, pero claro, con semejante personaje, pues era magnífico, ¿no? Y fíjate una cosa, hablando de ese tipo de cosas, de una anécdota, si cabe, Fabio, ¿puedo contarla? Por supuesto, Una, puedes contar lo que quieras, el micrófono está abierto. una anécdota donde una de las pocas veces que pasé yo miedo físico, ¿no? Fue con Pat Ewing, el pivo de los New York Knicks, justo el día antes de su debut, y esto no sé si era el día antes o el mismo día por la mañana. El tipo, yo creo que era el mismo día por la mañana, el tipo fue a tirar a un colegio donde iba normalmente, donde entrenaban los Knicks, fuera de Nueva York, y nosotros habíamos estado ahí rondando el día antes y tal, y nos enteramos que era posible que este tío fuera a tirar, que él tenía una costumbre de hacerlo en la universidad y tal. Y nos pusimos en la puerta del pabellón a esperar a ver si venían. No teníamos mucho más que hacer. Y efectivamente, apareció. Venía con un chándal blanco de Adidas, una cosa de tal. Eso está publicado en Gigante, la foto. Creo que es el número 1 de Gigante, de la revista Gigante. Y de pronto pues, nos acercamos. Hola, ¿qué tal? Pat, queríamos hacerte una entrevista y unas fotos. No, de ninguna manera. Pat, que venimos de España, ¿qué tal? Que no sé qué. No. Y venía con otro representante. No, por favor, tal. Y le digo, Pat, una foto, solo una foto y nos vamos. Y si nos dejas hacerte una pregunta, tal. Y el representante dice, solo una pregunta que la pregunta que le vais a hacer es si tienes ganas de debutar en la NBA o no. La pregunta que nos deja hacer. Y le digo, venga, una foto, pero venga, una foto. Y de repente el tío, que no. Y yo le digo, Pat, please, only one photo. Y el tipo se vuelve, me mira, porque ya era pesado, y yo creo que dudó, o le pego un bofetón, o que me haga la foto, ¿no? Menos mal que fue un tío cabal, y de pronto, mirándome fijamente a los ojos, el tipo de repente coge y hace. Estaría preparada la cámara, ¿no? Para sacarla. Ya que tenía como buen profesional la cámara aquí en la mano del crack. Una foto, Una. Ojo, en aquellos tiempos la foto había que hacerla y luego revelarla. Y era una emulsión fotográfica, una película, no era como ahora que es todo digital y que luego puedes manejar y tal. Había que ver cómo salía eso. Imagínate un tipo de ese tamaño, 2,16, 2,15, 2,16, negro, con un chándal blanco, pero blanco brillante, a pleno sol. Yo no podía dormir para saber si esa foto existía o no. El tío con el pulgar así, chándal blanco, negro, un sol ahí de justicia. Y bueno, hasta que apareció la foto, hasta que la pudimos revelar y la vi, efectivamente, nosotros queríamos que fuera la portada del número 1 de Gigante, nosotros, Sixto, Miguel y yo, y el director de aquellos tiempos pues dijo que no, y ahí empezó un poco el mal rollo entre él y nosotros, y publicaron una foto de Fernando Martín en un partido contra el Barça. Pero vamos, fue un momento en que dije, este tío me va a soltar un bofetón. Menos mal que se lo pensó y decidió hacer la foto. Ahora que dices lo de las fotos de que había que revelarlas, he escuchado, pero quiero saber si es verídico o no,
que evidentemente las fotos no podían ser reveladas hasta que vosotros volvíais a España, pero que cuando era algo de extremada urgencia había una forma de que volvieran a España sin estar vosotros en el avión, y era que se dejaba un poco al azar y a la suerte el transporte en el avión, confiando a perfectos desconocidos que lo trajeran. Cuéntanos cómo era eso. Sí, sí, veo que estás bien informado, Fabio, porque la verdad es que era una situación tremenda, porque, claro, no se podía mandar las fotos por ningún sistema, nada, ¿no? Pues, vuelvo a repetir a tus suscriptores, a tus seguidores, que piensen que esto hace 40 años, que las cosas eran muy distintas. No había cómo mandar las fotos, no había ninguna manera. Entonces, los carretes eran de 36 fotogramas. Entonces, claro, hacíamos las fotos y luego nos teníamos que ir al aeropuerto, ver un avión de Iberia que fuera a España, estuviéramos donde estuviéramos, Estados Unidos, en Holanda, en cualquier lugar. Y esperar ahí, mirarle las caras a todos los pasajeros, pasajeras que iban, elegir a uno, por nuestra propia psicología, a alguien honesto, y pedirle, explicarles, mira quiénes somos, tal, no sé qué, te queríamos pedir esto, por favor, que te llevaras estos carretes. Ahí estaba nuestro trabajo, O sea, el Sí, trabajo sí. o sea, todo Y no lo que había habíamos copias. hecho. No, no, claro, originales no estaban ni revelados, imagínate, y le dábamos en una cajita que vendía Kodak para pasarlos porque empezaban ya el tema de los arcos, ¿no? Que decían que se borraban las películas. Total, que le decíamos a los tíos, le dábamos una tarjeta nuestra y llamábamos corriendo a la redacción y decíamos, oye, los carretes los lleva una mujer rubia con un vestido blanco, con una cartera azul, con una tal que se llama Rebeca. Y entonces aquí en Barajas había una persona de la redacción también muy espabilada y esperando hasta que veía una persona así que salía y paraba y tal, sí, soy el de Gigantes o el de tal, o de cualquier periódico que fuera, aquí lo tiene. Oye, Fabio, te voy a decir una cosa, jamás perdí un solo carrete, nunca. Menos mal. Ya, pero también habla muy bien de aquellos tiempos, de la gente Desde luego. y menos mal desde luego porque me hubiera muerto, macho. Pero yo no, fíjate la inconsciencia, Yo no pensaba que se podían perder. Estaba por hecho que iban a llegar y Tampoco te que quedaba otra opción. no la había, sin duda, Vamos, esa era la única opción que teníamos y era la que trabajábamos, pero dábamos por hecho que iban a llegar y llegaron, siempre. Ahora hablando de anécdotas y de historias al otro lado del charco, volvemos ya a España. Nos has comentado antes que estuviste trabajando para el mejor club del mundo, para el Real Madrid. Cuéntanos cómo fue y qué recuerdos tienes de aquella época. Hombre, recuerdos maravillosos, ya te digo, ha sido una época magnífica. Para mí es un absoluto orgullo y un honor decir que he trabajado para el Real Madrid durante 10 años, ¿no? Pues mira, eso fue una circunstancia. Mariano Jacutot, que era el vicepresidente primero del Real Madrid, el Real Madrid quería modernizar las revistas que estaba haciendo y bueno, habían contratado una empresa que la editaba, ¿no? Entonces me dijo, oye, mira, esto va fatal, macho, hemos hecho 4 números ceros, nos la han presentado y no mola. Total, que me pidió ayuda. Oye, ¿podrías entrar tú a trabajar ahí? Yo estaba trabajando en Marca, colaborando con Marca, ¿puedes traer aquí, hacer esto y tal, y ayudarnos? Total, que me puse a trabajar con la revista, que estaba fuera del club, estaba en una redacción por la calle Velázquez, y ahí empezamos a trabajar y hicimos como 6, 7 números, o 10, no recuerdo. No fue bien, la revista no despegaba, aquellos tipos hacían 4 o 5 revistas más, y entonces el Madrid decidió hacerlo desde dentro, ¿no? Me pusieron una redacción dentro, una instalación. La verdad es que al principio era todo bastante cochambroso porque no había costumbre, ¿no? de hacer esto. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo y la verdad es que trabajar allí, pues ya te digo que era magnífico. O sea, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no?
el Bernabéu es por dentro, bueno, ahora ha cambiado todo otra vez, ¿no? Sí. También, ahora es todo tan distinto. Pero en aquellos tiempos todo era tan cercano, ¿no? Y conocer las infraestructuras del Madrid, del Real Madrid. Ah, claro, nosotros éramos periodistas los que llegamos allí a trabajar, ¿no? Al club. Y entonces los empleados del Madrid nos veían un poco con reticencias, ¿no? Como diciendo, estos periodistas metidos en nuestra casa, estos tipos no dejan de ser periodistas, poco fiables, ¿no? Y entonces, como yo vi que aquello iba difícil, pues organicé un partido entre la redacción y un equipo de empleados del Real Madrid, ¿no? Todos con solera, con gente y tal, y ahí en la ciudad deportiva, ¿no? Y después una comida en el Chistu, en el mítico, no sé si conocéis el restaurante Chistu, que es donde antes se celebraba todo, ¿no? Chistu y el asador Donostiarra, ¿no? Entonces, después del partido organizé una comida ahí y tal. Me costó en aquel tiempo una pasta, pero bueno, total que ¿Merecía la pena? mereció la pena, por supuestísimo, porque nos abrió muchísimas puertas, pero tuve que hacer trampas porque casi quedaban como 10 minutos y íbamos ganando 3-0 los periodistas de la redacción, ¿no? Y joder, yo noté que los empleados estaban un poco cabreados porque además de perder, pues había habido algún realmente. Y entonces, yo nunca he sido muy bueno al fútbol, la verdad, pero en ese día aún peor, ¿no? Entonces me puse a pedir el balón y cada vez que me lo daban, hacía como que me trastabillaba o tal, pum, me lo quitaban, pum, 3-1. Ay, joder, qué mala suerte, tal. Una cosa parecida, pum, 3-2. Y así 3-3, con 3 pérdidas mías en la mitad de la cancha, ¿sabes? Y claro, joder, tuve que parar a los redactores porque me querían linchar, ¿no? Porque me decían, pero vamos a meter. Y yo les decía, ya cuando íbamos a comer, digo, vamos a ver, ¿a qué hemos venido aquí? ¿A ganar un partido o a ser amigos? Así que darlo por bueno, vamos a ver esto. Oye, y efectivamente la comida fue magnífica, hablamos del partido, nos reímos, claro, habíamos empatado, no había perdedores, ganamos todo. Y a partir de ahí cambió la manera de vernos y ya pues pudimos ser uno más de aquella gente, ¿no? Y estar tranquilos en torno al Madrid y disfrutar de aquello, ¿no? Que ya te digo que era una gozada absoluta. Y de venir, viajar con el club, viajar con los jugadores en el avión. Yo, fíjate, de todo lo que más recuerdo fue el viaje a Málaga cuando falleció Juanito. ¿Sabes? El mítico Juan Gómez Juanito, un tipo excepcional, divertido como pocos, buena persona, muy buena persona. Pues el día que el Madrid contrató un avión, Madrid-Málaga, y subió pues a un montón de gente, jugadores, tal, empleados del club, porque Juanito era un tipo muy, muy, muy querido. Y fíjate que los recuerdo sobre los demás recuerdos, por el absoluto silencio que había dentro del avión, ¿no? O sea, todos los jugadores, los empleados que iban ahí, que íbamos ahí, estábamos en shock y no sabíamos dónde íbamos y claro, el silencio era brutal, era atronador, ¿no? El silencio, porque en el Madrid siempre se ha respetado mucho las, las costumbres, ¿no? Las cosas que van ocurriendo, ¿no? Cómo el que llega tiene que aprender de cosas, ¿no? El que llega se adapta y no al revés, ¿no? Y en el Madrid te enseñan a entender determinadas cosas, ¿no? Y a respetar determinadas cosas. Para mí ese fue fíjate, es de las cosas que más me chocaron, ¿no? Por eso, por los valores, por los tipos de cosas que el Madrid te inculca, ¿no? Te enseña ahí y tú acabas respetando, ¿no? Respeto a los mayores, ¿no? A la historia, ¿no? Al club. Y ese fue un momento durísimo. Recuerdo las caras de Butragueño, de Sanchís, de Hierro,
de todos los jugadores y de empleados que llevaban 40 años trabajando ahí y que habían visto a Juanito, habían trabajado con él, ¿no? Los empleados de fútbol, de taquillas, de los, ¿cómo se llama? Los fisios, la gente que lleva el material, todos esos, todos metidos en un avión y yendo para allá en el más absoluto silencio. Al final, por quedarse también con algo positivo, es bonito que por lo menos después de lo sucedido, como bien dices, se entregase todo el mundo a darle el último reconocimiento. Ahora, hablando sobre el Real Madrid y algunos viajes que nos has comentado, leí un artículo en el que hablaba sobre un suceso que te había acontecido en Zagreb, en Croacia, no sé si nos lo quieres contar, en marzo del 86 contra Cibona, y el titular, no le recuerdo ahora bien del artículo, pero venía a decir que a nuestro querido Fernando se le avalancharon de la nada 5 policías o no sé cuántos con la intención de... No vamos ni a pensar en con qué intención. Sí. Mira, es que eran otros tiempos, pero yo ahí no trabajaba en el Madrid, yo ahí trabajaba en Gigantes, creo, recordar que Pero era era un partido del Gigantes. Madrid, ¿no? Sí, eso sí seguro, era un partido en Madrid y era Zagreb, sí, y estaba Drazen Petrovic y su hermano y todo ese equipazo que tenía la antigua Yugoslavia, ¿no? Pero era un partido de Copa Europa y estaba, bueno, pues un equipazo, ¿no? Y estaba Milko Novosel de entrenador. Claro, no había mucha gente que se levantara, yo con mi cámara iba y hacía fotos por allí, por allá, tal y tal. Y entonces en un momento el hermano de Drazen, no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acuerdo el nombre, Alexander Petrovic, se le cruzan los cables y agarra del pecho al entrenador y lo zarandea. Y claro, yo, plas, 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 hago las fotos y tal, y alguien me ve y se lo dice al entrenador. Y claro, de repente el tipo hace unos movimientos, habla con un tipo de atrás, tal, y de repente me aparecen 5 maromos, pero 5 maromos como 5 castillos, y luego 6 o 7 policías, estos eran vestidos de calle, y luego otros 5 policías, y me agarran y me detienen. Me levantan entre los policías de uniforme y me llevan por los pasillos y en el camino me sueltan 2 o 3 sopapos, un par de puñetazos aquí atrás en los riñones, por detrás, pum, pum, pum. Y ellos gritaban entre ellos y lo único que me querían quitar era las cámaras, el carrete y tal, y me llevaban por el medio de los pasillos, ¿no? Total, que de pronto pues se paran, empiezan a buscar, yo pienso que buscar a dónde meternos y me dejan en el suelo y yo giro y veo una puerta abierta al final de un pasillo y lo único que se me ocurre es darme la vuelta y salir a correr hasta la puerta aquella que está la puerta abierta. Cojo a tal velocidad entre el susto, la tensión y tal, los tipos venían detrás mío y tal. ¡Pum! Paso por la puerta, ra, 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 sigo corriendo sin mirar a dónde, ni para dónde iba, ni nada tal. Y de pronto me encuentro metido en camisa, porque dentro aquello era un infierno, una olla a presión, pero al salir, hasta aquí de nieve, un frío bajo cero, y yo metido en la nieve que no me podía mover. O sea, tenía que andar como levantando el cuerpo entero para poder andar entre la nieve. O sea, había 1,5 metros de nieve. Y claro, los tíos se quedan parados en la puerta y se quedan ahí como diciendo, ahora bien, ahora vendrá, ¿no? Porque ahí fuera se va a congelar. Y no, antes muerto que sencillo. O sea, dije, no, a este no lo vais a detener. Y fui caminando como pude por la nieve, dando una vuelta al palacio. A todo esto terminó el partido, el Madrid perdió, les pegaron, les escupieron, en fin, todas aquellas gracias que hacían toda esta gente en aquellos tiempos, que se les permitía todo. Bueno, ojo, un poco como ahora también que empiezan con estas historias allí cuando vas a jugar a Sagre y a esta historia. A mí no me gusta.
no me parece ambiente de baloncesto. Tengo que dejar aquí dicho. Total, que había terminado el partido, yo empiezo a notar frío, 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 pero un frío de eso que no había, vamos, que creí que me estaba muriendo con la nariz al respirar. Y gracias a la bronca que había habido, el Maldino se ducha allí, salen todos los jugadores corriendo, se meten en el bus y se van. Y cuando van con el autobús, me ve, no sé si fue Fernando Romay o Rafa Rullán, de repente ven pasar para, del autobús, mira, Fernando, Laura, para. Y pararon el bus, me subieron y bueno, y me salvaron la vida, yo creo, porque yo estaba a punto de morir de frío. Y me llevaron al hotel y bueno, pude volver a la vida, ¿no? Pero siempre ha sido duro ir a esos países. Para ir acabando ya, también nos queda hablar de Alcobendas y esta última etapa en la que estás, pero has mencionado ahora a Fernando, a Romay, y quiero que nos cuentes también de una anécdota. Hemos hablado de Fernando Martín, de Jordan y de grandes, pero también me apetece escucharte hablar de tu buen amigo Romay. Es que con Fernando tengo anécdotas hasta de hace 3 días, ¿no? Porque nos vemos mucho, Y comemos seguro que juntos. mañana tendrás otra. Mañana, sí, a partir de mañana tendré más, pero no sé, la verdad es que es un tipo excepcional. Es como parece. O sea, la gente que le conocéis seguro, lo habéis visto en programas de televisión y tal, y es tal cual, ¿no? O sea, fíjate, una anécdota. Fernando es muy buen tipo, es un tipo excepcional, pero además bonachón y tal, ¿no? Y le pasa como casi siempre le pasa, sobre todo a los demás con él, ¿no? Y yo no sé si aquí alguien se sentiría identificado, pero yo tengo una teoría a estas alturas de mi vida, y es que cuando eres buen tipo, hay un momento en que la gente pasa de creer que eres buen tipo a que eres tonto, ¿sabes? Y entonces se intentan pues dar un paso más e incluso o aprovecharse o faltarte el respeto o tal. Y entonces, una vez son dos anécdotas con esto, porque un día estaba un periodista conocido, no voy a decir el nombre porque es buen amigo mío y mejor no recordar ese tipo de cosas, pero él jugaba baloncesto también y decía que era pívot y tal, ¿no? Y entonces Antonio Díaz Miguel, un día estábamos en el sur con la selección, y Antonio Díaz Miguel le dice a este periodista, fulanito, a ver, defiende a Romay, defiéndelo y no quiero que tire a canasta. Entonces el periodista, un tipo grande, un tipo de 2 metros, 2 metros, pero un tipo fuerte, empieza a defender a Fernando y claro, Fernando pues estaba haciendo movimiento, pum, pum, reverso, canasta, un pivote de la izquierda, otra a la derecha, y de pronto este periodista le empieza a sacudir, le empieza a dar y no le dejaba ni tirar ni levantar el balón, ¿no? Y claro, de repente este Romay, que se le empiezan a cruzar los cables, y esa, da la vuelta con el codo, le da un codazo aquí, ¡pum! El otro al suelo, el periodista al suelo, cao, absolutamente cao, un codazo aquí en la sien. Y bueno, Romay tiró la canasta y dijo, ¿ves cómo es mejor que no pase esto? ¿Ves cómo? Pero es lo que te digo, ya que es tan bueno, tan buena gente, tan buena persona, es tan buen amigo, que hay muchos que se equivocan y creen que no es que sea bueno, que es tonto, ¿no? Y eso, mensaje a toda la buena gente, no os preocupéis, porque no es culpa vuestra, es culpa de ellos, de los que se equivocan. Así que les tienes que demostrar que están equivocados y que no eres tonto, que eres bueno, pero que tienes un límite. Y se lo haces, se lo demuestras y con toda la razón del mundo. Hay que reivindicar la bondad, hay que reivindicar a la buena gente. Y Romay podría ser presidente de la buena gente. Y también y pensé que ibas a decir de la Federación Española de Baloncesto, también podría serlo. ¿De la? ¿De la federación? Federación Española de Baloncesto. Bueno, de lo que quisiera dentro del baloncesto. Oh, hombre, sin duda, eso sin duda. Fernando, pero está en la federación, él trabaja en la No, sí, federación. sí, lo sé, lo sé.
Sí, vamos, Fernando podía hacer lo que quisiera. Yo creo que leí por ahí una estadística hace años que estaba entre los tres, cinco tipos, entre las personas más famosas, más conocidas de España, ¿no? Wow. Es un baluarte del baloncesto. O sea, tú ves Sí. a Fernando Romay y, bueno, algunas señoras le dicen que si era bailarín, porque él salió en un programa bailando, intentando. Y, pero no, es un activo del baloncesto español, Fernando Romay, ¿no? Es un tipo que donde va representa el baloncesto, ¿no? Desde luego. Y te iba ya a empezar a preguntar sobre Alcobendas, pero me ha surgido otra duda como la de antes y te quiero preguntar. Hay gente que piensa que Pau Gasol es el mejor jugador de baloncesto de la historia español. Ahora que se ha retirado Rudy, parece que hay gente que entra en conciencia de lo importante que ha sido para el baloncesto español, quizás se ha apresurado y le ha nombrado como el nuevo mejor jugador de la historia del baloncesto español. Entonces, quiero saber quién es para Fernando Laura el mejor jugador español de la historia del baloncesto. Aquello que me decía a mí un buen amigo, dice, ¿por qué hay que elegir? Bueno, si tienes una cosa buena y otra buena, pues las dos, ¿no? No elijamos uno, pero bueno, me he quedado pensando y básicamente el mejor jugador de baloncesto tiene que ser un tipo que llegue al aro y que tenga una buena relación con el aro y por tamaño. Igual que el mejor jugador para mí de todos los tiempos de baloncesto ha sido Michael Jordan, porque aunque es más pequeño que Pau, eh, su relación con el aro era muy cercana Muy por su cercana. físico, por su físico, ¿no? Por ser un atleta magnífico que levitaba, ¿no? Yo creo que este era el primer vuelo sin motor auténtico, ¿no? Pero en España creo que es Pau, porque Pau ha hecho cosas, yo le he visto hacer cosas que, ¿no? Mi querido Andrés Montes le llamaba ET, ¿no? El extraterrestre, ¿no? Y creo que está bien puesto, como todos los motes de Andrés, y sí, es que es el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos. Y ahora ya sí, para ir acabando la entrevista, dos preguntas nada más nos quedan. Y la primera es, que hemos hablado antes un poco de ello, no sé si ya han llegado a los 10 años o por ahí andará, desde que comenzaste a formar parte de la directiva como presidente de Balcu de Alcobendas. Cuéntanos cómo ha sido esa etapa, porque además te han pillado cosas como la pandemia de por medio. ¿Cómo ha sido Sí, gestionar y pasar a ser directivo? pues hombre, la verdad es que siempre no son 10 años, ¿eh? Yo debo de llevar 7 y pico, 7, 8, no sé, por ahí. Uh, pero a 10 no hemos llegado. Y bueno, fue estas cosas que pasan en la vida y cuando uno tiene ganas de hacer cosas por los demás, ¿no? Mi hijo volvía de Estados Unidos, mi hijo mayor, y buscaba dónde jugar cerca de nuestra casa en Alcobendas, nosotros vivimos en Alcobendas, y entonces pues había un club que tenía un equipo que le parecía bueno y tal, pum, caímos ahí. Yo conocía a la gente que llevaba el club de otros tiempos, ellos me conocían a mí también, y bueno, pues me dijeron que tenían muchísimos problemas de tipo ejecutivo, de tipo de gestión, y que necesitaban una sangre nueva, hacer algo y tal. Y yo que soy así, dije, bueno, vale, pero solo por corto periodo hasta que salgamos adelante con esto y tal. Y bueno, pues aquel club que tenía 7 equipos en aquellos tiempos, hoy tiene 33. Y no es mérito mío, o sea, es mérito de la gente que trabaja para el club, de la gente que pone su vida allí y que bueno, pues que ayuda a los demás, ¿no? Porque aquí lo divertido es hacer esto por algo, ¿no? Entonces el algo es la gente, los niños, las niñas, la chavalería que hay allí, que hay que darles alternativas, ¿no? O sea, si no les das alternativas de jugar al baloncesto y jugar sin pretensiones, porque la mayoría de ellos, la mayoría de los chavales chicos y chicas que juegan allí y en Madrid, en términos generales, no van a ser profesionales de baloncesto, no van Total. a ser Pau Gasol, van a ser abogados, van a ser ingenieros, van a ser médicos, van a ser mecánicos, van a ser lo que puedan y lo que quieran, ¿no?
pero hasta que llegue ese momento de ser lo que una profesión, tienen que tener alternativas para hacer cosas, ¿no? Y si no, la otra alternativa que siempre les viene bien, pues ya sabemos, nos suena esto un poco viejuno, Fabio, pero pues la litrona, el parque, de ahí vienen otras cosas, en fin, se va enredando, cuando seas padre lo verás, y entonces pues hay que dar alternativas, y yo pensé que podía ayudar y es lo que he hecho, ayudar en estos 8 años. He elegido muy bien a la gente porque tengo callo, sé hacerlo, elegir muy bien a la gente porque tengo un defecto magnífico, es un defecto en esta sociedad actual, ¿no? Y es que me gusta escuchar. Hoy estoy hablando mucho, sin duda, pero porque soy el entrevistado, es obvio, pero en general a mí me gusta escuchar, ¿no? Y escuchar da una ventaja brutal. O sea, cuando tú escuchas, aprendes, conoces a la gente, si pones atención, y entonces sé reconocer a la gente, ¿no? Y hago un perfil y no suelo equivocarme. A veces, lamentablemente, ¿eh? Pero entonces, pues la gente que a la que le he pedido que me acompañe en esta aventura, pues lo hacen muy bien, lo hacen francamente bien. Y estamos creciendo. Ahora somos un club, ya te digo, donde hay 400 familias alrededor nuestro, con sus hijos e hijas, que son lo más importante que tienen en su casa, que tenemos los padres, en su casa, pues haciendo deporte, ¿no? Yo creo que eso es importante, y más el deporte que a mí me fascina, que es el baloncesto, ¿no? Y luego dentro de esa aventura, que ya es tremenda, y poner esto en marcha es enorme, es brutal, empujar para que el club coja inercia, ¿no? Cada temporada. Pues está el equipo de personas con discapacidad intelectual, bueno, pues es una aventura dentro de, pero también aparte, ¿no? Porque, bueno, vivimos ahí, nos enseñan, yo he aprendido muchísimo. Yo, con ese equipo, yo creo que es de las cosas que más me ha enseñado en mi vida, ¿eh? Y tengo una vida donde he aprendido de muchos sitios. Pero conocer a gente que tiene discapacidad intelectual y conocer su mundo, sus costumbres, sus dificultades, su manera de entender las cosas, de enfocar la vida, de enfocar los problemas, pues me ha enseñado mucho, sobre todo a darme cuenta pues de qué son los problemas, cuáles son los problemas, y un problema que no es un problema puntual, ¿no? Es un problema día a día, día a día. La mayoría de las personas que trabajan, vamos, que juegan en este equipo, pues han sufrido bullying, ¿sabes? Que si, imagínate, porque ellos de niños, hay otros que no, que por sus rasgos físicos ya queda evidente y patente que tenía una discapacidad intelectual, pero muchos de ellos no, y tienen discapacidades intelectuales dentro de un rasgo físico que no delatan ninguna enfermedad, ¿no? Y estos lo han pasado mal, entonces son gente que sí, pero no, ¿sabes? O sea, integrarse en la sociedad es muy difícil porque no se fían, ¿no? Son gente herida, gente que viene con una herida adentro, pues porque nosotros en general digo nosotros, se la hemos generado, ¿no? Porque les hemos tratado de mala manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el club tenemos este equipo que está aparte, o sea, tiene su propio equipo, su propio entrenamiento, sus propios entrenadores, su propia liga, la Liga CEMADI, que funciona en Madrid, y juegan contra otros equipos con personas con discapacidad. Y luego algunos días hacemos entrenamientos donde ellos van, juegan en Navidad, en tal, integrados con el resto, ¿no? Pero avisamos a la gente bueno, que sepan quién es y que su realidad es distinta, ¿no? Y yo creo que si conseguimos que la diversidad, precisamente eso, si conseguimos respetar que hay gente que no es igual a nosotros, por suerte, y si respetamos esa diferencia, pues al final acabamos consiguiendo pues que todos podamos vivir con nuestra realidad, ¿no? No todos somos altos, guapos, de ojos azules y tal, ¿no? O con un carácter así o así, ¿no? Cada uno es cada uno. Y eso es lo que hay que respetar y es lo que hay que aprender. A mí por eso
me gusta hablar de esto con gente de tu edad y la gente que te escucha, que te ve, que seguramente también es gente joven, ¿no? Yo les pediría eso, que hagan un ejercicio antes de juzgar a nadie, que hagan un ejercicio de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y pensar que cómo se sentirían ellos si alguien los tratara así o les dijera aquellas cosas, ¿no? Que no hay que pensar que hay que ser la verdad por delante. No, a veces no hace falta decir la verdad a la cara a nadie, porque muchas veces la verdad era tan obvia que no sirve para nada y lo que hace es daño. A veces hay que callarse esas verdades y ser amable. Mucho más importante ser amable. Una sonrisa, una mirada, ese paso de cebra que tú vas con el coche, te paras, el peatón te mira y te hace gracias y acelera el paso para cruzar el paso de cebra más rápido. Por ejemplo, ¿no? Ese conductor que saluda y también le hace un gesto. Esas son las cosas que a mí me parece que el día a día, ¿no? Dejar pasar a alguien en una puerta, en un ascensor, ¿no? Decir buenos días, buenas tardes y sonreír, ¿no? Y cuando alguien te mira a la cara, no intentar asustarle, como diciendo, cuidado, tú no sabes quién soy yo. No, una sonrisa para que la otra persona reciba una información amable, ¿no? Esas son las cosas que a mí me parecen importantes, interesantes, ojo, como incluso como país, ¿eh? O sea, que tenemos que ser más amables unos con el otro, aunque el otro piense lo que piense, macho, es su idea, es su manera de pensar, de entender las cosas. ¿Quién eres tú para intentar cambiarlo, no? Bueno, pues después de este discurso supongo que me vas a cortar y me vas a decir que que me vaya a mi casa, que ya está bien. Pido No te, disculpas, pido No te disculpas. preocupes, nosotros encantados de escucharte. Va a acabar la entrevista, no porque esto último no merezca la pena, sino porque hay que cerrar por todo lo alto. Iba mi Hombre, última pregunta a ir encaminada por aquí, pero creo que ya lo has dicho todo. Así que para ya ir despidiéndote, de verdad, repetirte como al principio una vez más mi agradecimiento por estar aquí con nosotros, decirte que me lo he pasado espectacularmente bien, he aprendido un montón. Espero que, entiendo, aprender tú bastante menos de mí, pero espero que te lo hayas pasado bien. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. nada, Fabio, te agradezco a ti que me invites a tu programa y que me des la oportunidad de expresarme y que conste que no he intentado dar ninguna lección, simplemente he contado lo que he hecho y cómo me ha ido la vida, ¿no? No estoy para dar lecciones ni enseñarle nada a nadie, pero sí que yo también aprendo escuchándote a la gente de tu edad y viendo las cosas que hacen y en fin, pues viviendo un poco las mismas cosas, ¿no? Y al final nos une el baloncesto, o sea, siempre hay un nexo de unión, siempre. Y en este caso, pues es el baloncesto. Mucho ánimo, Fabio, que sigas adelante con esto y que disfrutes haciendo esto y que los que te ven también lo disfruten. Así haremos. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Es un auténtico placer conocer la historia de Fernando y que sea él mismo el que nos la comparta. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros y activar la campanita. Y dicho esto, muchas gracias y adiós.